Listo. Listo. Bueno, chicos, vamos a ver hoy la continuación. Bueno, creo que ya es la última clase de transacciones que tiene que ver, y de concurrencia de transacciones que tiene que ver con la parte de concurrencia de transacciones. Haciendo un overview, rapidito de lo que estábamos o que hemos visto. Vimos un conjunto de conceptos relacionados a la concurrencia de datos. También vimos lo que tiene que ver con la planificación de transacciones, cómo saber si las planificaciones son concurrentes, serializables, tener criterios para clasificar una transacción. Estábamos viendo cómo hacemos para manejar la concurrencia y para eso vimos un conjunto de técnicas de control de concurrencia. Y en ese sentido, empezamos a ver lo que son las técnicas de control de concurrencia, pesimista y optimista, dimos la definición y comenzamos a ver un conjunto de técnicas, ¿ok? ¿Alguien recuerda qué vimos sobre eso? ¿Qué se vio sobre técnicas de control de concurrencia? ¿Cómo se controlaba la concurrencia? ¿Qué hacíamos? ¿Alguien lo recuerda? Que lo corrimos en la última clase. Sí. ¿Qué se hacía? ¿Se ¿Cuáles son acuerdan? los protocolos? O sea, ¿qué técnica de concurrencia hemos visto hasta ahora? Exacto. La verdad no sé en qué lámina está eso, pero bueno, vamos a buscarlo. No, fíjense, se las estoy pasando así como, ajá. Bueno, creo que todavía están dormidos, pues. Bueno, fíjense, ¿cuál es la idea de las técnicas de control de concurrencia? Bueno, es garantizar que la ejecución de un conjunto de transacciones sea serializable. Y nosotros empezamos a ver lo que tenía que ver, valga la redundancia, con todo lo que era bloqueos, ¿ok? Y vimos unos protocolos. Vimos lo que era el bloqueo exclusivo, bloqueo compartido, bloqueo de actualización e inclusive el protocolo de bloqueo de 2 fases. ¿Ok? Entonces, visto eso, vimos inclusive cómo hacemos para ejecutar los protocolos cuando tenemos transacciones que se ejecutan concurrentemente y lo hicimos la ejecución. Entonces, hoy lo que nosotros vamos a ver para cubrir lo que es el contenido de la materia es trabajar con las técnicas de marcas de tiempo, ¿ok? Y de alguna manera cubrir lo que es el contenido de la materia. Por supuesto, vamos a ver un caso práctico, vamos a ver multiversiones, algo para completar la idea de lo que es el control de concurrencia. Retomando un poquito, recuerden que podemos tener diferentes tipos de bloqueo y que la idea del bloqueo es regular el acceso concurrente a objetos compartidos. ¿Ok? Y que nosotros vamos a tener diferentes niveles de granularidad, a nivel de campo, a nivel de registro, a nivel de tabla o toda la base de datos completa. ¿Ok? Visto esto, quedamos entonces en la parte de que al ejecutar un conjunto de protocolos, podíamos estar en un proceso de interbloqueo. Y entonces vimos, bueno, ¿y cómo hacemos para manejar ese interbloqueo? Entonces, para manejar los interbloqueos, ya nosotros habíamos hablado de que era un interbloqueo, se habían dado unos casos de interbloqueo, sin embargo, bueno, aquí está nuevamente la definición, ¿ok? Entonces, cuando hay interbloqueo, un estado de interbloqueo entre varias transacciones, es que 2 o más transacciones esperan por la liberación de un recurso que está bloqueado por alguna otra transacción que está compitiendo, digámoslo así, por los recursos. ¿Ok? Y pueden ser prevenidos o detectados los bloqueos. Y dijimos, bueno, vamos a ver, ¿cómo hacemos para nosotros hacer la prevención de interbloqueo? Y ahí es el tema donde nos vamos hoy a pasar la clase Es, de hoy. exacto. Entonces, la clase pasada, la profesora explicó cómo se hacía la detección de interbloqueo. Y se hace a través de un grafo. Sí, se acuerdan del grafo de espera, ¿no? Entonces, pero existe, como dijo la profesora, 2 técnicas. O esperamos a que suceda un interbloqueo y hacemos algo, o lo prevenimos. Entonces, en este caso, vamos a explicar técnicas que buscan prevenir, o sea, que buscan que el interbloqueo no suceda. Exacto. ¿Eso queda claro? Sí.
Ok, ay, por fin hablaron. Sí están despiertos, sí están. Sí. Ajá. Entonces, fíjense, para prevención de interbloqueos hay la planificación de transacciones, el rechazo de requerimientos y el retroceso de la transacción con rollback, bien sea con marcas de tiempo o sin marcas de tiempo. Entonces vamos a recorrer lo que significa estas formas de prevenir interbloqueo, ¿ok? Entonces, fíjense, la primera es la planificación de transacciones. Por supuesto, si nosotros aseguramos que dos transacciones que sean ejecutadas concurrentemente no entran en conflicto con sus requerimientos, entonces estamos haciendo una planificación de transacciones que permita la prevención de interbloqueo, porque no se van a dar. Entonces, se asegura que dos transacciones no serán ejecutadas concurrentemente si sus requerimientos de datos entran en conflicto o están en conflicto. Para eso, por supuesto, ¿qué se pide? Bueno, que cada transacción bloquee todos sus elementos de datos en un solo paso de manera atómica antes de esa ejecución. Entonces ustedes dirían, bueno, es malo, está bien. Yo pido todo lo que necesito antes de comenzar, pero esto lleva a varios inconvenientes. ¿A cuáles son? Bueno, primero, es difícil predecir antes de que comience la transacción cuáles elementos de datos pueden bloquearse o deben bloquearse para ser utilizados. Porque no tanto es que difícil es predecir cuáles, sino en qué momento lo necesito. Y entonces si los bloqueo todos, porque me pide que yo los bloquee todos desde el comienzo, entonces puede tener una tasa de uso de elementos puede ser muy baja, ya que puedo tener muchos recursos bloqueados, pero sin ser usados. ¿Ok? ¿Se entendió la planificación de transacciones? Sí. Entonces, bueno, es una técnica, se realiza, pero bueno, ya sabemos que hay dos pequeños inconvenientes por allí. Ok, entonces la otra técnica es rechazo de requerimientos. ¿Qué implica? Ay, no se ve. ¿Qué implica el rechazo de requerimientos? Ajá, Ajá. y sí. Ujú. Ajá. Implica, entonces, rechazar cualquier requerimiento de bloqueo si al ser aceptado genera interbloqueo. Bueno, allí, bueno, podría ser válida, ¿no? Y se implementa en un grafo de espera si un requerimiento produce un ciclo. Entonces, este requerimiento se descarta y se retrocede la transacción, ¿verdad? Que la que generó que hubiese ese interbloqueo. Y se comienza de nuevo, ¿ok? Entonces, es el rechazo del requerimiento. Es una forma de prevención de interbloqueo. Y la otra, que es una muy utilizada, es el retroceso de las transacciones. ¿Qué significa? Esta técnica lo que va a requerir es que cuando yo tenga un conjunto de transacciones implicadas en un bloqueo, deba hacérsele rollback y reiniciar. ¿Ok? Pero ¿cómo la reinicio? Entonces, para eso existen dos enfoques. Sin marca de tiempo y con marca de tiempo. Fíjense que esta computadora hoy tengo que llevarla para adelante y para detrás, también tiene como sueño. Pero como tenemos sueño, vamos a despertarnos, ¿verdad, Mercy? Exacto. Mercy puso a propósito esta lámina para despertarnos. Ay, es roja, me desperté. ¿Ok? Y entonces nos vamos a explicar unos algoritmos que pone la profe Mercy para entender bien esto de retroceso sin marcas de tiempo. Ajá, Mercy, te dejo con esto. Ay, gracias. Fíjense entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? La transacción va a decidir qué hacer cuando, o sea, cuando va a tomar un bloqueo, ¿no? Entonces, si ella toma un bloqueo y la transacción no puede lograr el bloqueo, no espera y se reinicia tras un lapso de tiempo sin comprobar si ha sucedido un interbloqueo. Entonces, fíjense, a esta transacción la pusieron en la cola de espera. ¿Recuerdan aquella primera parte donde explicábamos que la transacción no pudo obtener el bloqueo? Entonces, ella asume que si después de un lapso de tiempo no le dan el bloqueo, es porque sucedió algo y retrocede. Esta es una forma de hacerlo, ¿no? Y fíjense que es una forma muy ingenua porque él pudiera, o sea, no haber estado en interbloqueo, sino que simplemente la otra transacción se demoró, pues, se demoró un poco más del tiempo. Entonces, hay una mejora de esta, ¿sí? Entonces ya ven que no espera, ya simplemente se reinicia.
¿Ok? Ujú. Recuerden esto. Ok. Entonces hay una mejora que es la espera cautelosa. Entonces surge por rollback innecesario en el esquema de no espera. La espera cautelosa, bien, me vengo por este lado, entonces hay rollback innecesarios como ya vimos anteriormente. O sea, puede ser que no había tal interbloqueo, pero ella retrocedió porque lo que hizo fue esperar una cantidad de tiempo. Entonces, en la espera cautelosa, si TI solicita un recurso que está bloqueado por otra transacción TJ, entonces aquí en este caso él ve dos condiciones. Si TJ está en espera, entonces él dice, pudiera haber un interbloqueo. ¿Sí lo ven? O sea, ella está en espera por otra transacción que también lo está usando X, que sí lo tiene, ¿no? Entonces, en ese caso, si la otra transacción TJ es la que no me permite obtener el bloqueo de X y además ella está en espera por otro recurso que no es X, sino Y, entonces esa TI retrocede. Si TJ, si el recurso digamos, si TJ no está en espera por otro recurso, entonces TI espera, ¿sí? ¿Se ve la diferencia entre el anterior y este? Yo no lo vi. Ok, bueno, imagínense que existe ese grafo de espera, ¿no? Entonces, TI va a solicitar el recurso X. Entonces, cuando él va a solicitar el recurso X, en el grafo de espera aparece que la transacción TJ digamos, lo tiene bloqueado. Pero también aparece que esa transacción TJ está esperando por otro recurso. O sea, no puede avanzar porque está esperando por otro recurso. ¿Sí? ¿Se imagina entonces el grafo? Sí. Ok, entonces ella ve en ese grafo que esa transacción TJ está esperando por otro recurso y dice, bueno, si yo me quedo esperando por este recurso, se puede causar un interbloqueo. Entonces él retrocede. Pero si ella ve en el grafo que la transacción TJ no está esperando por nadie, entonces ella espera. ¿Sí? Ok. Ahora sí, todos los Sí, demás ajá. también. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces fíjense que esto es, aquí no tenemos marcas de tiempo, aquí simplemente ellas toman una decisión dado un grafo de espera y un tiempo determinado, ¿sí? Exacto. En- Entonces, sí vamos a ver ahorita esas con marcas de tiempo. exacto. Entonces, Oh, la pregunta es aquí, ¿ustedes todos conocen qué es una marca de tiempo? Un exacto. timestamp. Sí. Ok, Sí, 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 Juan sí. Pablo, él siempre, sí, tú sabes. Ok, Bueno, entonces en la siguiente vamos a ver que entonces una marca de tiempo es un identificador unívoco creado por el sistema manejador. Bueno, realmente es por el sistema operativo, pero el sistema manejador lo utiliza para identificar el tiempo de inicio relativo de una transacción. Entonces yo voy a tener un numerito que, bueno, aquí dice cómo puede generarse, ¿no? Entonces puede generarse, ajá, Tina, utilizando el valor del reloj del sistema en el momento de iniciarse la transacción o incrementando un contador lógico cada vez que se inicia una nueva transacción. Entonces yo pudiera utilizar el valor del reloj, que es lo que normalmente se utiliza, donde tengo el momento exacto en el que se inició la transacción, o puedo utilizar un contador. Lo cierto es que si la marca de tiempo de T-SUI es menor a la marca de tiempo de T-SUJ, entonces T-SUJ es más joven que T-SUI, o si lo decimos al revés, T-SUI es más viejita que T-SUJ, ¿no? O sea, comenzó antes que T-SUJ, exacto. ¿sí? ¿Se Sí, sí. entiende? Sí. Ok. Entonces, esta comparación la vamos a tener muy en cuenta de ahora en Para los adelante cuando algoritmos. trabajemos con los algoritmos de marca de tiempo. Ok, entonces vamos a trabajar un ratico con esos algoritmos. Y Ujú. entonces hay que ir retrocesos con marcas de tiempo para prevención de interbloqueo. Y entonces, bueno, este es un resumen del Sí, protocolo, ¿no? sí. Entonces, ajá. Bueno, Dale, no, fíjense, explícalo y yo hago la corrida. chévere, chévere. Fíjense, aquí vamos a tener dos algoritmos. El primero que vamos a explicar es el wait die.
Bueno, si ustedes ya conocen las palabras en inglés, esto, wait significa esperar y die significa morir. Y cuando estamos pensando en transacciones, die, ¿qué es lo que hace una transacción que muere? Bueno, por aquí lo tenemos aquí abajo en el algoritmo, ¿no? Ajá, hace rollback, por aquí dice. Exacto. Entonces, una transacción que muere es el rollback. Entonces, ¿qué es lo que hace este? Si la marca de tiempo de T sub I es menor a la marca de tiempo de T sub J, dado que T sub I requiere un elemento de datos que está bloqueado por T sub J de manera conflictiva, ¿sí? Entonces, venimos para acá y él verifica esto. Entonces, ¿qué significa eso? Que T sub I es más joven o no que T sub J, que es lo que me está diciendo aquí. En ese caso sería que T_i sea más viejo, ¿no? Exacto. En ese caso, T_i es más vieja que T_j. Entonces, si T_i es más vieja que T_j, entonces T_i espera, ¿sí? Si no, entonces significa que T_i es más joven que T_j. Entonces, si no, T_i muere. Entonces, normalmente yo les digo, cuando ustedes tengan un requerimiento de bloqueo de datos que ya está bloqueado de manera conflictiva, cuando decimos de manera conflictiva es que vemos la matriz de bloqueo y aparece un no. ¿Se acuerdan de la matriz que vimos la clase pasada? Sí. Exacto, entonces aparece un no. Él va a bloquear algo y TJ lo tiene bloqueado de manera conflictiva, o sea que él no puede hacer el bloqueo. Entonces, lo que hace wait es la más vieja y lo que hace die es la más joven. O sea, si T_i es la más vieja, espera. Pero si T_i es la más joven, muere. Entonces, ese es digamos, la clave que les doy cuando sucede eso. Entonces, wait lo hace la más vieja y die lo hace la más joven, ¿sí? Entonces, cuando ella muere, hace rollback y al hacer rollback, ¿qué pasa con los recursos? Se libera. Se liberan, exactamente. Entonces, se liberan los recursos y él espera un tiempo prudencial para volverse a reiniciar, ¿sí? Se reinicia posteriormente. Ok. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ok. Entonces, fíjense, vamos a hacer una corrida rapidito. Entonces, si por ejemplo tenemos estas dos transacciones, ¿ok? A espera si es más vieja que B, que es lo otro que, tomando un poquito lo que dijo Mercy, y en otro caso A muere. Se le hace rollback y se recomienza, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿quién es más vieja o quién es más joven? ¿La qué transacción? ¿La 1 o la 2? La 1 es más vieja, ¿no? Ajá, la 1 es más vieja, por lo tanto, la T2 es más joven, ¿sí? Ok, lo pensé que era lo que tenía escrito. Ok, chévere. Entonces, comienza aquí. Este find lo puede hacer Sin problema alguno. sin problema alguno. Muy bien. Este find lo puede hacer. No. No. ¿Y qué se hace allí ya automáticamente? Se suicida. Se suicida, vale. ¿Qué pasa? Este se Me suicida. gusta, sí, me Sí, gusta se suicida. Es decir, ¿qué pasa con T2? T2 muere en ese tiempo, ¿verdad? Al solicitar SX file. Por lo tanto, esta ya hace que se reinicie, ¿verdad? Entonces ya tenemos allí cómo corre el algoritmo. Nos paramos en la transacción y vemos qué sucede. ¿Ok? ¿Sí lo vimos? Sencillo. Ok. Ah, bueno, yo aquí tengo el resultado de la transacción. Ok. Ahora Mercy vuelve a explicar. Bueno, el otro algoritmo es el won't wait, ¿no? Entonces, este won't, bueno, no sé si se pronuncia así exactamente, si no me corrigen, pero significa herir, ¿sí? Y el otro significa esperar, ¿sí? Ya lo sabemos. Y entonces vemos que igualmente pasa lo mismo. Esto es lo que hace la más vieja y esto es lo que hace la más joven. Entonces, ¿qué significa herir? Entonces, vamos para acá. Si la marca de tiempo de T_i es menor que la marca de tiempo de T_j, es decir, T_i es más viejita, empezó primero que T_j, entonces T_i hiere a T_j. Es decir, T_j muere, hace rollback y se reinicia posteriormente. Entonces aquí no es un suicidio, ¿no?
sino que es un homicidio. Entonces, el esquema aquí es yo me acuerdo en el libro que dice, es un esquema de expropiación. Entonces, para que por otro lado lo recuerden por esa palabrita que tampoco nos gusta mucho, ¿no? Pero fíjense que lo que hace la transacción TSUI es expropiar los recursos que tiene TSUJ, haciendo que esta haga rollback, que retroceda. Entonces, al hacer obligada. rollback, ella hace que libere los recursos y entonces ella toma el recurso que está esperando, ¿sí? Y por otro lado, el wait dice, bueno, la transacción más joven, o sea, en este caso TSUI no es menor, la marca de tiempo de TSUI no es menor que la marca de tiempo de TSUJ, entonces ella espera, ¿sí? Sí, en este caso siempre se garantiza que todas las esperan consiste de transacciones más joven que esperan por transacciones más viejas. Exacto. Si el hecho de que sea la transacción más joven es porque pudiera ser que la otra transacción ya tenga mucho tiempo ejecutándose, ya le falta poco para terminar, o sea, esas son las premisas por las que se generaron estos algoritmos, y que entonces es preferible que la transacción más vieja termine primero y entonces la transacción más joven se reinicie y posteriormente cuando ella inicie, ella será la más vieja y podrá terminar. O sea, ella lo que busca es garantizar que todas las transacciones en algún momento se ejecuten. Sí. Exacto, exacto, perfecto. Ok, vamos a correrlo. ¿Qué pasa si tenemos estas dos transacciones? Las mismas dos, bueno, pues es una modificación. T2 entonces aquí es más joven que T1, ¿ok? Ese X-Fine lo podemos hacer Sí. sin problema. Este otro X-Fine lo podemos hacer. No. ¿Qué pasa allí? T2 manda a matar a T1. ¿Y ella qué hace? Sigue. Sigue. Ajá, T2. pero T2 manda a matar a T1. Exacto, cuidado. ¿Cuál es la más joven? ¿Cuál es la más vieja? ¿Qué hace la más vieja y qué hace la más joven? ¿Se acuerdan lo que yo les dije? La más vieja no hace rollback. T1. No, No. acuérdate, este es hiere y espera. Ah, La más espera siempre. vieja, exacto, la más vieja. Hiere significa que tú haces algo con la otra, no Exacto. contigo. Obligas ¿Sí? a la otra. No contigo, exacto. Entonces, si yo me paro aquí en la transacción 2, ella es más joven. ¿Qué hace en todo caso? Si es la más joven, ¿qué hace? Aquí lo estoy poniendo. Veámoslo aquí en el algoritmo que puso la profe. Si ella es más joven, ¿qué hace? ¿Quién es más joven? ¿Esto se cumple? Sí, se cumple. ¿Se cumple esto? Estoy parada en cuál transacción. Vean. Me tengo que parar en la transacción que estoy. ¿Esta qué pasó? ¿Hubo conflicto o no hubo conflicto? Haciendo este keyframe. No. Sin conflicto. No hay conflicto. ¿Cuándo hay conflicto? Cuando se va a dar este find de X, ¿verdad? Ajá. Esta es la transacción A o la transacción 1. Entonces, pregunto yo, ¿la marca de tiempo de T sub 2, que es la que está solicitando el bloqueo, es mayor o menor a la marca de tiempo de T sub 1? Es mayor. Es mayor. Entonces, Si es mayor, ¿qué pasa en este algoritmo? ¿por cuál de los dos lados estoy entrando? ¿Por el izquierdo o por el derecho? Por el derecho. Por el derecho. Entonces, ¿qué hace la transacción dado que entró por aquí? Yo me fui por el izquierdo. Exacto. Sí, entonces, esa transacción en este momento, ella espera. ¿Ok? Y si ella espera, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con la otra? También espera. no, la otra continúa. La otra continúa. ¿Sí? Porque ya Y tiene la los otra- recursos, tiene liberado todo. Me refería al update aquí, o sea, el resto No, de aquí la... sí, aquí espera, aquí se sí. queda en espera, Sí, sí. Aquí se queda en espera, ¿ok? Y esta sigue ejecutándose hasta que termina y ella recomienza cuando termina la 1. ¿Sí lo ven? Sí. Y en el momento, por eso, en el momento en que ella termina, que fue la más vieja, o sea, imagínense que aquí había más transacciones, ¿no?
Entonces, en el momento en que ella termina, cuando ella recomienza, ella en este caso comienza a ser la más vieja de todas las demás, porque ya la más vieja ya terminó. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ujú, sí. Ok. Sí. Aquí lo interesante es que ya cuando recomienza se le asigna una nueva marca de tiempo. ¿Sí? O tratando de que haya una prevención de interbloqueo y que ella no esté en conflicto, aunque puede entrar en conflicto con otras transacciones, exacto. pero tratando de que no entre y que la otra sí vemos que terminó. ¿Sí? ¿Sí lo vimos? Ujú. Ok, bueno, tienen que estudiar un poquito estos algoritmos, son sencillos, pero bueno, hay que quizás sentarse en frío a entenderlos, ¿ok? Pero Sí. siempre hay un momento en que hay las transacciones más jóvenes esperan por las más viejas o las más viejas esperan por las más jóvenes, ¿ok? Entonces, allí tienen para ver. Fíjense, nosotros les vamos a dejar este ejercicio para que ustedes lo hagan y lo repasemos en la próxima clase o para estudiarlo. Fíjense, dado dos transacciones A y B, necesitamos que las ejecuten esas planificaciones utilizando el protocolo PXC, PSC, PUC si se actualiza y PSC si no se va a actualizar. ¿Ok? Entonces, ¿se recuerdan qué significaba la C al final? Nosotros le dimos PX, PSPU y después le dijimos que había una condición para que fuese PXC, PUC o PSC. Ay, Mercy, como que necesitamos más hojitas rojas de esas para despertar. Sí. Con una tacita de café, con la imagen de una Exacto. tacita de café. Fíjense, Sí, la C digamos, repasen ustedes, pero la C se refiere al algoritmo de bloqueo en dos fases, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén corriendo esto, recuerden que la C se refiere al algoritmo de bloqueo en dos fases, ¿ok? Y nos están diciendo que en el caso 2, es decir, en el punto 2, use el algoritmo de Wei-Dai para la prevención de interbloqueo, donde la marca de tiempo de A es menor a la marca de tiempo de B. Y la transacción va a esperar 2 unidades de tiempo para recomenzar la transacción, ¿sí? exacto. Entonces, por favor, córranlo ustedes y lo hacemos en la próxima clase. ¿Ok? Que siempre vamos a tener un tiempito para verlo. ¿Ok? Córranlo porque es práctica. Buenísimo. Entonces, fíjense, luego vamos a ver eso de las técnicas de control de concurrencia con marcas de tiempo. Entonces, aquí en este caso, hay una sincronización de la ejecución intercalada de forma tal que cuando hagamos esa técnica de esa ejecución concurrente de transacciones, sea equivalente a una ejecución serial. ¿Ok? Eso es lo que trata de hacer la marca de tiempo, porque es lo que hace es una sincronización en base a ese tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que al iniciarse cualquier transacción, se marca con un tiempo de inicio. Por supuesto, si siempre las transacciones al ingresar entran un momentico antes o un momentico después, siempre aunque sea por una fracción de milisegundos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay dos transacciones con igual tiempo de inicio. Y si se difieren las actualizaciones hasta el fin de la transacción, y si una transacción entra en conflicto con la base de datos, se le hace rollback y se reinicia con un nuevo tiempo de inicio. ¿Ok? Estas son como las premisas para hacer la parte de interbloqueos con marcas de tiempo. Entonces, fíjense, ¿qué conflictos se pueden presentar? Se pueden presentar dos conflictos. El primero es que una transacción ve un dato que una transacción más joven modificó. ¿Ok? Ya, yo veo un dato como transacción y una transacción más joven modificó. O una transacción T modifica un dato que una transacción más joven ya ha visto. ¿Ok? Entonces, estos dos conflictos, ¿cómo los vamos a detectar?
Si se da uno de estos dos conflictos, entonces tenemos que se puede dar un bloqueo o un interbloqueo. Por lo tanto, hay que resolver. Dentro de esto, tenemos que ver que va a haber un ordenamiento en las marcas de tiempo. Y se debe asegurar que todas las operaciones update o find conflictivas se ejecuten en el orden de las marcas de tiempo para así evitar que ocurran los problemas. Y si de esa forma se logra, se asegura que hay un orden secuencial de las transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ejecutar un algoritmo y vamos a ver, primero vamos a tener una marca de Umax, que es la mayor marca temporal de todas las transacciones que ejecuten exitosamente un update, ¿ok? Y el Fmax denota la mayor marca temporal de todas las transacciones que ejecutaron un find X con éxito, ¿ok? Entonces, el Umax es el time max de la última transacción que ejecutó una operación update exitosa sobre un dato que estemos en ese momento está trabajando esa transacción, y el Fmax es el timestamp o la marca de tiempo de la última transacción que ejecutó exitosamente una operación find sobre el dato. ¿Sí lo vemos? Sobre el dato X, que es el que está trabajando. ¿Sí? Entonces, hay un algoritmo que se corre para detectar si está pasando alguno de estos conflictos. El algoritmo es el siguiente, fíjense. Si una transacción con un timestamping hace un find de R, bueno, por supuesto, ejecuto por aquí. Y si le hace un update, lo ejecuto a la parte de abajo. Y entonces, si hace un find de R, ¿ok? Si él hace un find y el tiempo de la transacción es mayor o igual que el Umax que guardaba. El timestamp del update. De la última update. Entonces, si yo tengo esa marca de tiempo, yo puedo entonces hacer uso del recurso sin problema y no existe conflicto. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Pero ahora entonces yo tengo que marcar el Fmax con ese valor de esa transacción porque ella es la que pudo hacer un find exitoso. ¿Sí? Ya lo vamos a correr el algoritmo, pero quiero que vean por cómo es. En el caso contrario, no lo voy a poder hacer y entro un conflicto tipo A. ¿Qué es el conflicto tipo A? Entonces es que, ay, no era aquí, era en la 72. Ajá. Es que esa transacción ve un dato que una transacción más joven modificó. ¿Ok? Y si nos vamos por el caso del update, tenemos que validar que la transacción, el tiempo de la transacción que está haciendo el update sea mayor o igual que el Fmax para poder tener control sobre el dato, pueda hacer el find, y además tiene que ser mayor o igual que el Umax para poder no entrar en conflicto. Si esta condición se cumple, entonces no entra en conflicto y ella es la que va a poder hacer el Umax, por lo tanto va a tener control sobre la transacción, sobre el dato, y es la que hace la marca del tiempo sobre la transacción. Si no, hay un conflicto tipo B y lo que se hace es reiniciar la transacción. ¿Ok? Vamos a correrlo para que vean cómo ejecuta esto. ¿Sí? Fíjense, tenemos estas dos transacciones. ¿Cuál es más joven, A o B? A. A es más joven. Anthony dice B. Ok, tenemos las dos. Tenemos las dos. ¿Cuál es más joven? Creo que hay un B. detallazo allí con identificar cuál es la más joven o la más vieja. Vamos B. a verlo, que creo que eso es Ajá. importantísimo porque con eso, si no tenemos eso claro, no entendimos ni siquiera lo que explicó la profe Mercy. ¿Sí? Ajá. ¿Qué quiere decir que una transacción sea más vieja? ¿Empezó antes o empezó después? Antes. 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 La transacción más vieja es la que empezó antes. ¿Ok? Esta empezó antes. ¿Es más vieja? Sí, es más vieja que B. Por lo tanto, B es más joven, ¿verdad? Empezó después. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos con las marcas de tiempo? Bueno, una marca de tiempo mayor, ¿qué implica?
Si yo pongo, por ejemplo, en este caso, creo que lo tengo así. T1, ¿verdad? La TA tiene 1 y la TB tiene 3. TB es más joven que TA. Si lo vemos, entró después a ejecutarse. Ok. Entonces, fíjense, vamos a ejecutar. Es la misma transacción anterior, pero bueno, vamos a ejecutarla con timestamping, con marca de tiempo. ¿Qué pasa con este find de X? Este find de X se puede ejecutar y se puede ejecutar sin problemas. ¿Ok? ¿Qué nos dice el algoritmo? Fíjense, cuando la transacción, acuérdense, este TA igual a 1 y TB igual a 3. ¿Ok? Entonces, teniendo este find, ¿qué dice el algoritmo? Vamos a correr. ¿Por dónde voy a entrar? TA es igual a 1 y TB es igual a 3. Y la transacción que trata de hacer, que está ingresando, es la que tiene 1. ¿Qué tiene Umax cuando comienza a hacerse la transacción y qué tiene Fmax? ¿Qué valores tiene? ¿Qué creen ustedes? Si se está comenzando a ejecutar. Debería ser un 0, ¿no? Ajá, muy bien. Las dos con valor de 0. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok, recuerden por ahí, TA tiene el valor de 1 y TB tiene el valor de 3. Perfecto. Entonces, si yo voy a hacer el XFind, ok, ¿por dónde entro aquí a ejecutar? Si los dos valores de Umax y Fmax están en 0. T1 es mayor o igual que Umax, que 0. Sí. Sí, por lo tanto, me van a permitir hacer el find con éxito, ¿verdad? Voy a poder hacer el find, no va a existir conflicto y es efectivamente lo que pasa. Pero, y ahora en la Fmax le voy a asignar el máximo entre mi tiempo de transacción, el que yo tengo, y el Fmax que existe. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a hacer el máximo entre el 1, que es mi tiempo, y el 0, que es el que tiene la variable. Es decir, que ahorita el Fmax queda con el valor de 1. ¿Lo vimos? Sí. Ok. Visto el Fmax de X. Seguimos ejecutando. ¿Qué viene ahorita? Viene el find de X. ¿Qué tenemos allí? Hago lo mismo, ¿verdad? Voy a entrar por la misma parte porque se habla un find. Va por el mismo, la primera parte de la transacción. Vamos a ver qué pasa en este caso. ¿Qué tenemos en este caso? Voy para allá. A ver. Acuérdense que el Fmax es 1 y la transacción que se está ejecutando en este momento, ¿qué tiempo tiene? 2. 2 o 3. 2. El tiempo bueno. el tiempo de la transacción. ¿Con qué tiempo entré? Este es el tiempo que se está ejecutando. Pero el tiempo de la transacción, Ah, ok. ¿sí? Es mi tiempo, mi marca de tiempo, ¿sí? Ok, sí, sí. Okay. Es el tiempo con el cual yo voy a iniciarme. No es el tiempo que se está ejecutando aquí. ¿Ok? Es válida la confusión, ¿ok? Pero es el tiempo que yo tengo como marca. A mí me marcaron con un tiempo, ¿sí? Entonces es el 3, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Por cuál debo entrar? ¿Me deben permitir o me deben permitir ese acceso? Sí. ¿Me deben permitir que yo haga esto? El find, sí. Ajá. Entonces, por aquí deberíamos entrar. ¿Por qué parte, entonces? Por el Por if de la A. Exacto, por aquí, ¿verdad? Es Ajá. decir, el tiempo de mi transacción es 3. ¿Es mayor o igual que 0? Creo que Sí, sí. creo que sí. 3 es mayor que 0. Claro que sí, no es que creo que sí. Entonces, no existe ese conflicto y me pueden dar, yo puedo ejecutar sin problema el find de R, ¿verdad? Pero tengo que hacer ahorita, ¿quién toma el control sobre el registro? Lo toma la nueva transacción. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Tengo que pasarle el control a ella. ¿Y cómo lo toma el control? Haciendo que el Fmax sea mi valor. El valor de la transacción que se está ejecutando porque es el find exitoso. ¿Lo vimos? Hago el máximo entre el 3, que es mi tiempo,
y el tiempo que tenía ya el Fmax exitoso. ¿Sí? Entonces da 3. Por lo tanto, lo ejecuté sin problema. ¿Ok? Sigo ejecutando. Y viene ahorita el ejecutar el update de X. ¿Ok? ¿Qué pasa con el update de X? ¿Qué transacción lo está ejecutando? ¿Con qué tiempo? Con tiempo 3. Con tiempo 3, que es la transacción que se está ejecutando. Y lo que tengo que recordarme es que qué valor tiene X max para X, es 3, y el Umax de X, ¿qué valor tiene? 0 porque nadie lo actualiza todavía. Porque nadie lo ha actualizado. Ok, visto esto, ¿por dónde debería meterme? Perdón, aquí, por aquí. ¿Por dónde debería dar? Voy a hacer un update de X, de X, por supuesto, del registro, que tengo que chequear. Que el tiempo de mi transacción, que es 3, tenga control sobre el registro. Es decir, que yo pueda hacer el Fmax, es decir, que mi valor sea mayor o igual que Fmax. Efectivamente, el Fmax es 3 y el Umax es 0. ¿Ok? Entonces, sí me dan a dar que puedo hacer el update. Entonces, no existe conflicto y yo puedo hacer la modificación. Pero ahora yo tomo control sobre el Umax y el Umax se le asigna ese valor. ¿Ok? Entonces, por aquí debería ser que yo al Umax le asigno el valor de 3, que es la transacción que pudo ser el Umax exitoso. ¿Lo vimos? Sí. Ajá. Seguimos ejecutando. Viene el find de Y. ¿Ok? Entonces son dos nuevos, es un nuevo registro, ¿verdad? Porque estoy tomando el Y. Es diferente a la transacción, al X que estaba anteriormente. Por lo tanto, reinicio mis valores Fmax y Umax con 0. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Empiezo a ejecutar. Empiezo a ejecutar ese Fmax. ¿Ese Fmax qué hace? Vamos a Toma ver. valor 1. Ajá, muy bien. ¿Por dónde te metiste? Fue el if. Creo que fue Gabriel, ¿verdad, Gabriel? Sí, sí. Ajá, fue Gabriel. Me meto por aquí, ¿verdad, Gabriel? Ya Gabriel le agarró el ritmo al algoritmo. ¿Qué hace entonces? Me va a permitir hacer el find de R, ¿ok? Y el Fmax va a ser el máximo entre mi valor y el que tiene Fmax, que en este caso, ¿cuál es? Era 0. Por lo tanto, es lo que dice él, toma el valor de 1. ¿Sí? ¿Sí lo vimos? Ok. Sí. Va a ser el update. ¿Qué pasa haciendo el update? ¿Qué valores tiene que considerar él para hacer el update? Veámoslo aquí. ¿Qué valor Uy, se tienes que murió. tomar? ¿Quién tiene el Fmax sobre Y? ¿Quién tiene el Umax sobre Y? A ver si yo puedo hacer esto. Entonces, en este caso, Profe, ajá, ahí el update que se está pidiendo es el de X, entonces sí importaría el Fmax y el Umax de Y. No. no, Ah, por Sí, eso, sí. Sí, ajá, ¿qué sí. vas a tomar? en consideración los 3 del Fmax. Esto está hecho con toda la mala intención. Ajá, porque ¿qué hubiésemos hecho ahí nosotros? ¿Tomar el de quién? El El de de Y, Y, pero no es el de pero Y. El no. que tenemos que considerar es estos dos, ¿sí? Claro, claro. Ajá. ¿Qué pasa con cuál es nuestro valor de transacción? El del timestamp, 1. 1. 1. Ajá. Si es 1, ¿qué pasa aquí? ¿Por dónde entramos? Por el else. Por el else. Porque el 1 no es mayor o igual que 3. Ya al no darse una condición, entramos por aquí. ¿Lo ven? Entonces, existe conflicto tipo B. Y efectivamente creo que ustedes lo identificaron, ¿verdad? Ustedes dijeron, aquí iba a haber un conflicto. ¿Por qué iba a haber un conflicto? Ay, lo hice mal. Tiene que verlo. Porque iba a haber un conflicto allí con ese Umax. Porque para poder hacer el update, el tiempo de la transacción tenía que ser mayor o igual a 3 y 1 no es mayor o igual a 3. Claro, tenías que tener el control tú sobre el registro, ¿verdad? Claro. Y no lo tienes. Porque el que tiene un Umax satisfactorio fue 3 y yo tengo 1. Es decir, no me dan acceso al registro. Y entonces, efectivamente, ocurre un conflicto de tipo B en el tiempo T5
implica que A debe recomenzar en el tiempo T5 con un nuevo tiempo de inicio, ¿ok? Y ese conflicto, ¿de qué se trataba? Que la transacción trata de modificar un dato que una transacción más joven ya ha visto, ¿ok? Ella trata de modificar un dato que una transacción más joven de B empezó después, pero ya vio. Entonces aquí ocurre este conflicto y se reinicia entonces TA y tratamos de que no entre en conflicto nuevamente. ¿Vimos la corrida del algoritmo? Sí. ¿Ok? Aquí lo que hay que estar pendiente es con las marcas de tiempo. Entonces, hicimos una corrida de algoritmo, o sea, lo que hay que entender es qué pasa sobre el algoritmo como tal, que lo que hizo el algoritmo fue darle control a quien podía por el momento de la marca de tiempo que se le dio a la transacción y al registro que tuvo la actualización o el find en el momento de forma exitosa. ¿Sí lo vimos? Sí. Ok, entonces esta corrida es bastante interesante. Por supuesto, estos algoritmos de marca de tiempo ya están implementados en los manejadores de base de datos, okay, los que trabajan con marca de tiempo, por supuesto. Y es importante que ustedes entiendan la lógica de cómo funciona y de cuáles son los conflictos que puede marcar en base a esto. ¿Ok? Y bueno, se trata de que cuando reinicie no haya problema. ¿Ok? Ok, sigamos. Entonces, ahora vamos a ver las técnicas de control de concurrencia multiversión. A ver si estará por ahí. Sí, aquí estoy, claro. Ajá. A ver si le encanta esta parte. Ok, sí, fíjense, lo que pasa es que las técnicas de control de concurrencia multiversión trabajan, fíjense, los esquemas anteriores aseguran la secuencialidad retrasando la operación, es decir, a través de los bloqueos, o sea, una transacción no puede hacer la operación porque queda bloqueada, o retrocediendo la transacción que realiza la operación, como vimos en el caso de las marcas de tiempo, ¿no? O sea, él no puede ejecutar la operación y tiene que retroceder porque su marca de tiempo no es la adecuada para hacer la operación, ¿sí? Lo vimos en los dos casos, ¿no? Y en ambos casos, esto consume tiempo. O sea, como ustedes ven, mientras la otra transacción retrocede y vuelve a recomenzar, eso consume tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vieron allí? Que estos problemas se pueden mejorar si se mantienen copias anteriores de cada elemento de datos. Ya vimos que los conflictos son justamente que yo veo o sea, estoy viendo un recurso que otra transacción modificó o que voy a modificar un recurso que otra transacción vio. Entonces, esos dos conflictos son por los tiempos en los que cada una de las operaciones hizo esa otra operación, no la de lectura o la de actualización. Sí, la acabamos de ver con la corrida que hizo la profesora Tina. Entonces, ellos vieron que teniendo varias versiones del dato, esto se podía evitar, ¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente lámina. A ver, Tina. Entonces, en este algoritmo, cada operación de escritura crea una nueva versión del registro. Eso significa que a diferencia del algoritmo anterior, que la operación de escritura tenía que ver quién otro había escrito del dato o lo había leído, en esta, cada operación de escritura crea una nueva versión del dato. Y esta nueva versión del dato va a tener una marca de tiempo, ¿sí? Que va a ser la marca de la transacción que creó la nueva versión. Entonces, y cuando se realiza una operación de escritura, cuando se realiza una operación de escritura, un find, el gestor de concurrencia selecciona una de las versiones para leer. Entonces vemos que aquí un find no necesariamente genera un rollback, ¿sí? No, pues digo, no necesariamente, ¿no? Y un update tampoco tiene por qué generar un rollback porque lo que hace es crear una nueva versión. Entonces, el control de concurrencia debe asegurar que la versión a leer asegure la secuencialidad. Este es el único caso en el que se genera un rollback, en el que no se asegure la secuencialidad o la seriabilidad que ya hemos visto anteriormente. Entonces, vamos entonces a ver cuáles son esos pasos del algoritmo.
Ajá, entonces a cada transacción TSUI se le asigna una marca temporal, una marca de tiempo. Ya eso lo vimos en los dos algoritmos anteriores, ¿no? Entonces, cada transacción al momento de iniciar se le asigna una marca de tiempo. A cada elemento de datos R se le asocia una secuencia de versiones. Entonces ellas tienen R1, R2, R2 tal, y RM. Tal cual como ustedes trabajan, por ejemplo, con GitHub, ¿no? Que cada vez que ustedes entran y hacen una actualización, entonces se crea una nueva versión. ¿Sí? Sí. Sí, estamos siguiéndolo. Chévere. Ujú. Entonces, cada versión tiene asociado 3 valores. El contenido de la versión, o sea, el valor de la variable como tal, una marca de tiempo de lectura, que es la marca mayor de tiempo de las transacciones que han leído esa versión, y una marca de tiempo de escritura, que es la marca de tiempo de la transacción que creó la versión, ¿sí? La versión de ese objeto. Es decir, que si una transacción escribe el registro X, entonces en ese momento se crea una nueva versión de X, y fíjense, no se ha eliminado la versión anterior, se crea una nueva versión de X con la marca de tiempo de esa transacción. ¿Sí? Entonces, esas, digamos, las versiones anteriores pueden ser leídas por otras transacciones de acuerdo a la secuencialidad de la operación. Es decir, que ella no va a leer una versión de una transacción tal cual, ¿se acuerdan? El A y el B. ¿Tú lo tienes por allí, Tina? Los conflictos A y B. Sí, pero déjame ver, creo que era la 73. Vamos a ver si le llego. No, 73, no, 72. 72. ¿Sí? Ajá. Fíjense, ella lo que va a hacer es que ahora yo tengo varias versiones del mismo dato, ¿no? Entonces, y vamos a ir por el A. Una transacción ve un dato con una transacción más joven modificó. Esto se va a evitar. Entonces, yo voy a ver si existe una versión que me evite este conflicto, ¿sí? Entonces, si existe esta versión, esa es la versión que le voy a leer, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, pero ¿cómo sé yo qué versión me evita eso? Ajá, bueno, justamente como los conflictos que hemos visto. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Que una transacción, que una transacción T ve un dato que una transacción más joven modificó. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para evitar el conflicto? Voy a leer una versión que no haya sido modificada por una transacción más joven que yo. Ah, ¿Sí? ok. Sí, sí. Exacto. Entonces, ahora regresamos. Gracias, Tina. Entonces, eso, porque ya eso vimos, esos son los dos conflictos y eso es lo que yo voy a tratar de evitar en cualquier, digamos, Ejecución. protocolo de control de concurrencia. Entonces, en ese es justamente el conflicto que voy a querer evitar. Entonces, vamos al siguiente, a la siguiente. Ajá. Entonces, ya sabemos que cada versión tiene 3 valores, digamos, 3 elementos, ¿no? Tiene su valor, tiene la marca de tiempo de la transacción que la creó y tiene la marca de tiempo de la mayor transacción que la leyó, o sea, la mayor marca de tiempo de la que la leyó. Eso significa que ella puede saber cuál es la transacción más joven que leyó esa versión. Ajá, se mantiene una lista de las versiones antiguas. Esta lista representa la historia de los valores del objeto y cada versión tiene, Ay, a mí ahí quedó incompleta esa lámina. no, creo que es la siguiente. Ah, ok. Esta. Ah, no, sí. Sí, exacto. Bueno, cada transacción tiene esos 3 valores que vimos anteriormente. Sí, no sé por qué quedó incompleta. Tiene 3 valores, el contenido, una marca de tiempo de lectura, que es la transacción más joven que pudo leer esa versión, y la marca de tiempo de escritura, que es la transacción que la creó. ¿Sí? Entonces, vamos a ver entonces cómo sería el algoritmo. Entonces, si se realiza una operación de lectura sobre TSUI, de la transacción TSUI sobre el registro D,
se lee la versión consumada con la marca de escritura más grande que la marca de tiempo de Tesui. Es decir, yo voy a leer una versión que haya sido creada por una transacción más antigua que yo. O sea, yo soy más joven que la transacción que creó esa versión, ¿sí? Perdón, se lee la versión consumada con la marca de escritura más grande que la marca de tiempo. O sea, perdón, era al revés. Esa versión fue creada por una transacción que es más joven que yo. ¿Sí? Y se actualiza la marca de lectura al máximo entre esa transacción y la marca de tiempo de Tesui. Entonces, cuando una operación de lectura llega tarde, se le permite leer una versión antigua, ya consumada, por lo que no se rechaza. Entonces, ¿qué quiere decir que llega tarde una operación de lectura? Quiere decir que una transacción que en este caso es más vieja, lee de una versión, o sea, lee de una versión que quizás ya haya otra más joven que la haya modificado, ¿sí? Por eso se dice que llega tarde. Pero ya existen versiones antiguas que puede leer. Y por supuesto, entonces se actualiza la marca de tiempo de lectura de esa versión. Entonces, esto en el caso de que haya una operación de lectura. De lectura. Entonces, se lee la versión, bueno, vamos a repetirlo, se lee la versión consumada, es decir, la versión que se haya creado de las diferentes versiones, con la marca de escritura de D más grande, menor que la marca de tiempo de Tesui. Porque pueden haber varias versiones posteriores. Él la va a ver la más grande, pero que sea la menor de todas. Entonces, ahorita vamos a hacer una corrida y lo vamos a ver. Si se realiza una operación de escritura, entonces vamos a ver dos cosas, ¿sí? Se dirige a la versión consumada más reciente del objeto. Entonces, es decir, la última versión del objeto. Si la marca de lectura de D es menor que la marca de tiempo de T sub I, se realiza la operación de escritura con una versión tentativa de D con su marca de tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde le voy a colocar la marca de escritura igual a la marca de tiempo, igual a la marca de lectura? ¿Sí? Y si no, se rechaza la operación. Fíjense, aquí se permiten lecturas que lleguen tarde, pero no escrituras que lleguen tarde. ¿Sí? O sea, escrituras que lleguen tarde, es decir, escrituras hechas por transacciones que sean ¿qué? Más jóvenes o más viejas. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué me está diciendo este sí que está aquí arriba? Ajá, pregunto, si la marca de lectura del dato, es decir, de la última versión, estoy viendo la última versión, si la marca de lectura de ese dato es menor que la marca de tiempo de Tesui, ¿qué es? ¿Es mayor que la última transacción que leyó el dato o es menor? O sea, ¿es más vieja o es más joven? Es más joven. Es más joven, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que es una transacción que comenzó después. Y entonces se permite que esta transacción cree una nueva versión. Pero si la marca de tiempo de la transacción que quiere crear la nueva versión del dato es más vieja, está diciendo que esa transacción llegó tarde, ¿sí? O sea, por alguna razón se retrasó esa escritura. Entonces, se rechaza esa escritura y esa transacción retrocede. Esta es la única forma que la transacción retroceda, ¿sí? Entonces vemos que este algoritmo me permite tener menor cantidad de retrocesos que los algoritmos anteriores. Solamente se rechaza este requerimiento que está aquí. Una transacción que va a escribir una versión sobre un dato que ya una transacción más joven ha escrito otras versiones. ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a hacer la corrida. Creo que el siguiente es Ajá.
Bueno, si una transacción se aborta, todas las versiones que creó se eliminan. Esto hay que tomarlo en cuenta. Cuando una transacción termina exitosamente, todas tus versiones se mantienen, pero de cuando en cuando se deben borrar las versiones antiguas. Y de ahí que los que vayan a hablar de Postgres en esta parte, deben saber que este es un algoritmo utilizado por Postgres, el de multiversión, y que para borrar las versiones antiguas tengo que utilizar un comando específico, ¿sí? Ese comando ustedes lo van a explicar cuando veamos esa exposición, ¿no? Y en el caso de que haya replicación, solo se replica la última versión del objeto. Este es el caso de las bases de datos distribuidas. ¿Por qué explico esto? Porque en el caso de base de datos no SQL, hay muchas que utilizan este algoritmo. Muchas que utilizan el algoritmo de multiversión, o sea, de concurrencia multiversión. ¿Sí? Ok. Entonces, seguimos al siguiente. Entonces, aquí vemos esta corrida. Entonces, vemos que este es el nodo donde está el dato. Y aquí tenemos varias cosas que sucedieron con ese dato. Entonces, vamos a ver, aquí en este caso vamos a ver qué pasa con la versión de ese dato, solamente de ese dato. Y vemos que tenemos el número de versión, ¿sí? El valor que tiene ese dato, la marca de lectura y la marca de escritura. Entonces, comenzamos con los valores iniciales del dato. ¿De cuál dato? De A, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es leer, o sea, la primera operación que se ejecuta dentro del nodo es leer A, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con leer A? Ajá, y además de eso, sí, creo que se corrió muy rápido. Sí, Vamos a, corre muy rápido. sí, vamos a hacer la primera operación, leer A. Y leer A tiene una marca de tiempo de 3. ¿Qué se hace en ese caso? Según el algoritmo. Entonces, él ve todas las versiones del dato y ve cuál de esas él puede leer. En este caso hay una sola versión y él ve que la marca de lectura y la de escritura son menores que él, ¿sí? Entonces, son menores que él, son generadas por transacciones que son más viejas, ¿no? Transacciones que llegaron antes. Entonces, en este caso no hay ningún problema, ¿sí? Y entonces, ¿él qué hace? Él sobreescribe cuál marca de tiempo. La de lectura, ¿no? Exacto, entonces él sobreescribe la marca de lectura por un 3, ¿no? Entonces ahora sabemos que la última transacción que leyó ese dato fue la transacción 3. Seguimos hacia abajo y ¿cuál es el siguiente que se ejecuta? La siguiente La que se escritura. ejecuta es escribir A igual a 8 y su marca de tiempo es 6, ¿sí? Entonces, vemos si él se puede ejecutar. ¿Cómo sabemos si él se puede ejecutar? Porque verifico la última versión y verifico la marca o sea, las marcas de tiempo que tiene y si es menor a la marca de tiempo de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no va a generar una nueva versión si ya existe una versión que fue creada, o sea, voy a ver la escritura, que fue creada por una transacción más joven que ella, ¿sí? Entonces resulta que este es más joven porque su marca de tiempo es mayor. Entonces él puede crear una nueva versión. ¿Se ve? Sí. Entonces voy a tener aquí la versión 2, aquí en la segunda fila. Voy a tener la versión 2, que ya la está creando Tina. ¿Qué valor va a tener? 8. Va a tener el valor de 8. Un poquito feo, pero ahí va. Ajá, vamos a poner aquí el valor de 8. ¿Y Ah. qué marca de tiempo de lectura y de escritura voy a tener? De escritura sería el 6, ¿no? Sí, Pero de lectura. y de lectura también. A ambos le voy a Ok. poner 6. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Ajá. Entonces, esta
se ejecutó exitosamente. Viene la siguiente, ¿cuál es? Leer A y la transacción es 2. Fíjate entonces, esta es una transacción que es más vieja. Esa es una operación que llega tarde, ¿sí? Porque es hecha por una transacción más vieja. Entonces, él viene para acá al nodo y entonces pregunta, ¿hay una versión que yo pueda leer? Entonces, él ve las versiones que hay y resulta que hay una versión, ¿sí? Cuya marca de escritura es igual a la de él. O sea, es menor o igual. Entonces, él puede leer la versión 1, ¿sí? Porque fue la Ok. misma que él creó, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso él les decía, las lecturas nunca retroceden en este algoritmo. Simplemente ellos buscan una versión que ellos puedan leer, ¿sí? Ok. Ok. Entonces, vamos al siguiente. Entonces me dice escribir A igual a 10 y la transacción tiene una marca de tiempo de 5. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Entonces, él ve la última versión que se creó y verifica la marca de tiempo de escritura, ¿sí? Se Y jodió. exactamente, Juan Pablo, ¿qué palabras son esas? Juan Pablo, eso es interno. Sí, dejo el micrófono abierto. Ajá, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que esta escritura llegó tarde. Es de una transacción que es más, digamos, es, en este caso, una transacción más joven que él ya creó una versión, ¿sí? Entonces, esta transacción, esta escritura llega tarde. Entonces, esta transacción tiene que retroceder. Esta escritura no se puede hacer. ¿Sí se entendió? Sí. Bueno, Juan Pablo sí lo entendió porque mismo dijo la palabra. ¿Qué Los pasó? demás lo entendieron. Sí, profe. Bueno, excelente. Entonces, ya ven, o sea, una escritura que llega tarde es una escritura cuya marca de tiempo es menor a la de la última versión que se creó, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ella es más vieja que la última versión. Y por eso, entonces, esta es la única operación que retrocede dentro de todas las que están aquí. Entonces, seguimos. El va a leer ahora va a leer A y tiene una marca de tiempo de 7. Entonces, ¿cuál es la versión que va a leer? Tengo dos La versiones. versión 2. La versión 2, exacto, porque él va a leer de las versiones que son menores o igual a la de él, que fueron creadas por menores, la que sea mayor, la que tenga la marca de tiempo mayor de las menores o iguales a a su marca de tiempo. ¿Se ve entonces esto? ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces, vemos que este algoritmo entonces mejora los algoritmos anteriores, tanto los de bloqueo como los de marca de tiempo, porque entonces ella evita que, fíjense, en este caso, él actualiza la marca de lectura, ¿sí? Entonces, esa versión, la última transacción que la leyó fue la transacción con marca de tiempo 7, ¿sí? Entonces, vemos que aquí, bueno, ya el algoritmo, digamos, corrido de aquí, entonces tenemos eso, ¿no? Aquí, bueno, Ahí le va a quedar bien, pero yo le quito lo montado, ¿ok? sí puedes borrar de arriba Sí. con la parte de anotación, bórralo Sí, ya voy a borrar todo. para que entonces quede, ¿sí? Entonces, esto fue, ya lo habíamos corrido con Tina nos ayudó allí, pero este es el resultado. Se entiende entonces por qué este requerimiento, el de escribir a esta escritura, se rechaza, no se puede ejecutar, ¿sí? Entonces, y estas flechitas son las lecturas que se hacen del objeto y uno de los requerimientos se ejecuta, que es el de escribir A igual a 10 con la transacción 5. Entonces, porque la marca de tiempo de lectura es mayor, ¿sí? Entonces, bueno, y ahorita no me acuerdo cómo era la corrida bien de esto.
pero fue el que ejecutamos anteriormente. O sea, paso a paso lo vimos y lo ejecutamos ya como fue, ¿no? ¿Se entendió entonces el algoritmo? Sí. Chévere. Entonces, fíjense, aquí lo hicimos con un no para no complicarnos, o sea, con un solo dato, porque si lo hacemos con muchos datos, bueno, nos complicamos. Entonces, pero aquí lo pudimos correr viendo las versiones de el registro A, ¿sí? Ok, excelente entonces. Y este algoritmo, como les dije, lo utiliza Postgre, lo utiliza Oracle, también lo utiliza, pero Oracle lo utiliza en combinación con bloqueos. Lo hace un poquito más complicado porque ella lo combina, Oracle lo combina con bloqueos y muchos bases de datos no SQL lo utilizan también. Entonces creo que ya con eso podemos avanzar, ¿no? Sí. Ok. Y por último tenemos las técnicas optimistas, que lo que hacen es verificar, o sea, si una vez, al final, si hay un problema, pero él lo que hace es continuar adelante. Entonces vimos que en las técnicas pesimistas se realiza una comprobación antes de que se ejecute cualquier operación. Fíjense, todos los algoritmos que corrimos, ella verificó siempre, ¿puedo hacer esta lectura? ¿Puedo hacer esta escritura? En el caso de los bloqueos, lo que hace es buscar la matriz de bloqueo conflictivo y él permite, o sea, él permite que realice la operación o bloquea a la transacción. En el caso de marcas de tiempo, él permite que se ejecute la operación o hace que retroceda la operación porque aquí no hay bloqueo en la de marca de tiempo, ¿no? Entonces, pero en todo caso, él siempre verifica antes de que se ejecute la operación. Y esto conlleva un costo de procesamiento. Entonces, ¿qué pasa con las optimistas? Las técnicas optimistas no se realiza comprobación alguna mientras la transacción se ejecuta. Entonces, él va a seguir ejecutándose sin comprobación hasta que ella esté a punto de terminar. Entonces, Entonces, aquí cada transacción para este protocolo va a tener 3 fases. La fase de lectura, donde se leen todos los elementos de datos y se escriben las actualizaciones en las variables locales, fíjense, en su área local. Y en este caso, la transacción está activa, ¿sí? La fase de verificación, donde TSUI comprueba si alguna de las actualizaciones viola la seriabilidad, o sea, lo que ya hemos visto como las planificaciones serializables, para comprobar si no existe violación de la serialización. En este caso, la transacción está parcialmente comprometida. Y la fase de escritura, si pasa la fase de validación, entonces las actualizaciones se aplican en la base de datos y la transacción se compromete. De lo contrario, se descarta. Entonces, estamos viendo aquí que estamos hablando de un esquema de actualización diferida, ¿no? Donde las transacciones solo pasan sus datos a la memoria compartida cuando pasan la fase de validación, ¿sí? Entonces, mientras tanto, ya siempre trabajan en su área de memoria local, de su memoria privada. ¿Se entiende esto? Sí, entonces es bastante sencillo. Fíjense, ¿qué pasa aquí? Si la transacción no tiene ningún problema, o sea, nos imaginamos que estamos trabajando en un sistema donde hay muy pocos conflictos, esto va a funcionar muy rápido, ¿sí? Pero si trabajamos en un esquema, en un sistema donde puede haber muchos conflictos, entonces aquí van a haber muchos retrocesos, porque en la fase de validación, cuando vaya a ir para allá, todo el trabajo que hizo la transacción no, o sea, no va a haber valido la pena porque hay algún conflicto que se presentó. Ok, entonces en el siguiente, creo que está la validación se realiza mediante las siguientes marcas de tiempo. Entonces necesito 3 marcas de tiempo. La marca de tiempo en que la transacción inició, la marca de tiempo en que la transacción empezó a validar y la marca de tiempo en que la transacción terminó de manera exitosa. ¿Sí?
Entonces, se determina el orden secuencial a través de la técnica de ordenación por marcas de tiempos temporales, como la que vimos anteriormente. Entonces, toda planificación que se reproduzca debe ser equivalente a una planificación secuencial. Entonces, eso lo que me dice es lo siguiente. Para dos transacciones T sub I y T sub J se conoce que la validación de T sub I es menor a la validación de T sub J. Entonces, el fin de T sub I es menor que el fin de T sub J. ¿Qué significa esto? Que si T sub I, o sea, cuando yo digo que es menor que T sub I es porque comenzó antes, ¿no? ¿Sí? Entonces, significa que la transacción T sub I terminó antes de T sub J. Entonces, significa que ahí no hay ningún tipo de conflicto. Ella empezó antes y terminó antes, ¿sí? O sea, empezó antes, validó antes y terminó antes. Aquí no hay ningún problema. Entonces, el conjunto de todos los elementos de datos que escribe T sub I tiene intersección vacía sobre el conjunto de datos que lee T sub J, porque ella empezó a leer después de que T sub I terminó la validación, ¿sí? Si el inicio de T sub J es menor que el fin de T sub I y es menor que la validación de T sub J, entonces quiere decir que, bueno, si podemos leer esto de otra manera, tenemos que T sub J comenzó antes de que terminara T sub I y su validación fue luego de que T sub I terminó. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Ajá, si quieres, sácalo para poder... Ajá, ¿qué implica esto? Que las transacciones no se superpongan para que se mantenga la secuencialidad. Entonces, aquí es donde yo voy a ver si existe algún conflicto cuando existe esto. Entonces, en el caso anterior, ya sé que no hay conflicto. En este caso, entonces yo verifico que hay algún conflicto y veo los casos anteriores y entonces decido cuál transacción de las que están en conflicto no puede seguir, ¿sí? O sea, solo en este caso. Entonces, cuando yo verifico este caso, entonces veo cuáles fueron si existió algún conflicto, si alguna transacción modificó un dato que la otra transacción vio, dado sus marcas de tiempo. Ahí solamente en ese caso verifico algún conflicto, ¿sí? Que ya son los conflictos que vimos anteriormente, el A o el B. Entonces ya con eso termina esa técnica. Entonces la conclusión, la idea del control optimista es hacer todas las comprobaciones inmediatamente antes de la escritura, o sea, antes de que la transacción pase todas sus actualizaciones a la memoria compartida. Por lo tanto, la ejecución de una transacción tiene un costo mínimo hasta alcanzar la fase de validación. O sea, ella va a continuar sin problema. O sea, ella no va a retroceder porque hay otra transacción que está esperando o porque hay otra transacción que tenga una marca de tiempo mayor o menor. Solamente en el momento de la validación es que se va a verificar los conflictos. Si las transacciones son en su mayoría de lectura, en este caso esa técnica funciona muy bien. Si hay muchos conflictos porque hay muchas escrituras, entonces esta técnica no funciona adecuadamente. ¿Se entendió esto? Ok, bueno, en este caso es solamente para que ustedes sepan que existe esa técnica, pero no les vamos a pedir ninguna corrida, ninguna ejecución con respecto a esta técnica. Ok. Entonces nos queda el caso de estudio, ¿no? O los casos de estudio. No solo. Ok, bueno, tenemos a MySQL. Entonces, MySQL utiliza el bloqueo, ¿sí? Y ya sabemos que Postgres utiliza marca de tiempo con con control multiversión, ¿sí? Entonces, MySQL utiliza bloqueos sobre un recurso de una tabla. Entonces, él puede tener fíjense, dos tipos de bloqueo, el bloqueo compartido y el bloqueo exclusivo. Y lo hace a través primero de intención. El primero dice, yo voy a intentar
tener ese bloqueo. Entonces, la transacción trata de establecer el bloqueo compartido en tuplas individuales en la tabla R. O él trata de mantener un bloqueo exclusivo sobre tuplas de la tabla R. ¿Sí? Entonces, el primero solicita intención de bloqueo. Si esa intención le es concedida, entonces él hace el bloqueo. Si no, entonces él se tiene que esperar. Luego, el protocolo de bloqueo de intención es el siguiente. Antes de que una determinada transacción logre un bloqueo en una determinada fila, primero debe conseguir establecer un bloqueo de intención, ¿sí? De intención compartida o superior, que significa al adquirir un bloqueo S, puede adquirir un bloqueo de intención compartida o de intención exclusivo. Cuando decimos superior es porque es un bloqueo mayor, pues más restrictivo. Y antes de que una determinada transacción logre un bloqueo exclusivo, entonces primero debe establecer una intención de bloqueo en la tabla que contiene la fila. ¿Sí? Entonces, digamos, es la diferencia con respecto a lo que hemos visto. Y tiene la matriz es la siguiente. Entonces, ya tengo aquí intención de bloqueo y bloqueo. Entonces, tenemos la intención de bloqueo y bloqueo. Entonces, si una transacción tiene una intención de bloqueo de X y hay otra transacción que hace un bloqueo de X, entonces él no se lo permite. ¿Sí? Y si una transacción si dos transacciones tienen intención de bloqueo de X, la pueden tener ambas. ¿Sí? Lo que pasa es que en el momento en que ella vaya a hacer el bloqueo como tal, él no se lo deja, ¿sí? Entonces, aquí lo que hace es como que expandirse la matriz que ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque el primero tiene que hacer adquirir la intención de bloqueo antes de adquirir el bloqueo, ¿sí? ¿Preguntas aquí? Esta misma forma de trabajar es la que utiliza MongoDB. MongoDB también utiliza bloqueo e intención de bloqueo. Y también tiene bloqueos exclusivos y bloqueos compartidos. Y utilizaría un esquema similar a este. Y bueno, por otro lado, tenemos que también podemos definir los niveles de aislamiento de las transacciones. Y el nivel predeterminado para InnoDB es lectura repetible, pero ofrece los 4 niveles de aislamiento que vimos en una de las láminas anteriores. Y se puede establecer a través del archivo de configuración o mediante la opción Transaction Isolation en la línea de comandos del archivo de opciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, MySQL Transaction Isolation igual a alguno de estos valores que están aquí. O lectura no comprometida, lectura comprometida, lectura repetible o serializable. Y ya sabemos que serializable es el que no permite ninguno de los problemas que vimos al inicio de este tema. Entonces, un usuario puede cambiar el nivel de aislamiento de una sesión individual o de todas las nuevas conexiones con la sentencia set transaction y su sintaxis es la siguiente. Set, bien sea la sesión, la global o la transacción, después sigue transaction isolation level, o sea, el nivel de aislamiento de la transacción y le doy alguno de los valores que ya dije anteriormente. Entonces ven que como ya con ustedes conociendo este tema, ya ustedes pueden hacer cambios en el sistema manejador para que se comporte de la manera que sea más conveniente para ustedes. ¿Sí? Entonces, además de eso, InnoDB puede hacer bloqueos de esta manera. Por ejemplo, para el select from, si está en serializable, permite bloqueos compartidos, si no, no bloquea. ¿Sí? Bueno, ya sabemos porque justamente esto es una lectura, ¿no? Y la lectura es de ahí vimos que bloqueos compartidos es para lectura.
Si hago un select from, login, o sea, estoy haciendo un bloqueo, entonces hablo bloqueos compartidos de los registros hallados. En login share mode, o sea, en el modo compartido. Si hago un select from for update, entonces hago un bloqueo exclusivo de los registros hallados. Si hago un insert, hago un bloqueo exclusivo sobre la fila insertada o sobre las filas insertadas. Si hago un update, entonces hago un bloqueo exclusivo de los registros encontrados en la búsqueda. O sea, tan sencillo como eso, lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, esto es lo que hace MySQL cuando ejecuta estas instrucciones que están aquí. Y nos falta algo más, Tina. Ah, bueno, ya con eso vimos uno de los casos de estudio y terminamos entonces el tema de concurrencia. Entonces, ¿qué vimos? Conocimos todos los conceptos relacionados a la concurrencia de datos. Conocimos que es una planificación de transacciones y tuvimos criterios para clasificar una planificación. Es decir, la planificación es secuencial, es serializable o es concurrente, pero no es serializable. ¿Sí? Conocimos las técnicas para manejar el control de concurrencia, entre ellos el bloqueo, los diferentes tipos de bloqueo, las que son con marcas de tiempo y las que es multiversión. Y vimos el caso práctico de MySQL, de cómo MySQL maneja la concurrencia. ¿Preguntas? ¿Se entendieron los diferentes elementos que vimos hoy para cerrar este tema? Sí. Ok. Chévere. Bueno, hay algoritmos muy fáciles, hay algoritmos un poquito más complicados, hay variantes que incorporan los sistemas manejadores, ¿verdad? Sí. Para mejorar. Fuimos quizás presentando unos protocolos que son muy usados, después los fueron ajustando los manejadores, entonces pueden tener que los manejadores varían y ajustan dependiendo de la necesidad, ¿sí? Entonces, bueno, con esto terminamos la clase de manejo de